Buenos días a todos. Qué gusto verte, qué bueno que estás aquí. Yo creo firmemente que cuando cada uno de nosotros llega a escuchar la palabra de Dios, no es porque nuestra voluntad haya obrado de manera independiente, sino yo creo que cada vez que tú tienes la oportunidad, y yo, por supuesto, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo, de escuchar su palabra, está la mano de Dios detrás de eso. No solamente es tu esfuerzo voluntario, sino la buena voluntad de Dios que quiere atraerte hacia Él, que ha enviado a su Espíritu, a sus ángeles, poner todas las cosas pues a tu disposición para que el reino de los cielos sea cercano a ti. De verdad lo creemos, la Escritura afirma pues que es la voluntad de Dios que no quiere que ninguno nos perdamos. Y si hoy estás aquí, pues independientemente de lo que Dios nos da en la alabanza o lo que te pueda dar en la palabra, debería de haber una pausa y decir, bueno, gracias porque piensas en mí, porque Jesucristo ha pensado en cada uno de nosotros y quiere hacernos el bien a cada uno de nosotros. Quiero hoy retomar pues este ciclo que hemos estado teniendo de el mensaje que el Señor le da a su iglesia. Y de verdad, yo quisiera que todos abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque tú dices, bueno, yo tengo un poquito tiempo escuchando la palabra, o a lo mejor yo no me he decidido ser cristiano. ¿Qué tiene que ver esa palabra conmigo? Vas a ver que mucho. Vas a ver que mucho, porque cuando Dios le habla a su iglesia, también le habla al mundo. Y muchas cosas tenemos todos que aprender. Todos los que deseamos entrar en el reino de los cielos. ¿Quiénes desean entrar en el reino de los cielos? Pues todos los que estamos aquí, que tenemos ese deseo, tenemos que prestar atención a lo que Dios tiene que decir a su iglesia. Tiene Dios cosas que hablarnos, tiene Dios cosas que corregir en nosotros, tiene Dios cosas que alentar en nuestros corazones. O sea, no todo es reprensión en la palabra de Dios. Hay palabras de estímulo, hay palabras de esperanza, hay palabras de fe, también hay palabras que corrigen, también hay palabras que meten temor, también hay palabras que nos ponen sobrios. Todo y muchas cosas Dios quiere hablarnos en esta mañana. Vamos a abrir la Escritura antes para introducir esta enseñanza en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo número 1. Dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Es una profecía. El apóstol le está compartiendo a su discípulo Timoteo, le está compartiendo lo que el Espíritu Santo en un sentido profético le está revelando. ¿Y qué le está revelando? Le está diciendo que en los tiempos que vienen, los tiempos por venir, algunos se iban a apostatar, es desviar. Para tú poder apostatar, primero tienes que estar caminando en una vida cristiana. No puedes ser apóstata si primero no eres cristiano. Primero tienes que ser cristiano y caminar en el camino derecho para después desviarte y ser un apóstata. ¿Sí comprendemos esa parte? Alguien que camine en el error no es apóstata. Alguien que camine en la verdad puede ser apóstata. Que camine en la verdad y se ha de desviar. Y lo que le está diciendo es que en el tiempo posterior, algunas personas que caminan en la verdad se iban a desviar de la verdad porque iban a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que el Señor nos hable en esta mañana a través de lo que vamos a aprender, de lo que Él le habla a su iglesia. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias porque estamos aquí, gracias por el precioso momento de descanso, de gozo, de libertad que nos das en tu alabanza, por la oportunidad tan preciosa de estar juntos, reunidos, no solo compartir el pan del cielo, Señor, sino un momento como hermanos, de estar reunidos en tu nombre, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tú hagas clara tu palabra
a cada uno de nosotros, a los que caminamos en tu fe, Señor, a aquellos que estás atrayendo a ti mismo, a aquellos a los que quieres salvar, a aquellos a los que quieres restaurar. Padre, queremos que a todos nos hables por tu gracia, por tu misericordia. Ensancha nuestra mente, nuestro corazón. Padre, abre mi boca, ábrela con tu poder, con tu gracia, para que sea entendible lo que tengamos que hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, te decía que este pasaje que veíamos hace un momentito es un pasaje o es una palabra que Dios trae a su iglesia. Y en este caso vamos a tomar a la tercera iglesia que aparece en orden en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo. Hemos hablado de lo que Dios le dice a la iglesia de Éfeso, de lo que Dios le dice a la iglesia de Esmirna, y hoy vamos a ver lo que le dice a la iglesia de Pérgamo. Dice Apocalipsis 2, versículos del 12 al 17. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escribe un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, para empezar esta enseñanza, yo quisiera poner en contexto algunas cosas. Yo sé que estamos en una clase de historia, sin embargo es necesario para entender el pasaje hablar un poco de la historia de la iglesia, de la ciudad, y entender primeramente que Pérgamo era una iglesia real en una ciudad real. En los tiempos actuales, si tú te pones a buscar, ahorita llegas a tu casa o agarras tu teléfono inteligente y le pones Pérgamo, te vas a encontrar que hay personas corrientes muy fuertes que dicen: no, lo que Dios habla en Apocalipsis no se refiere a iglesias reales, sino que le está hablando a la iglesia en sus diferentes tiempos de la historia. Amado, yo aquí, para alinear nuestros pensamientos hacia una realidad, tenemos que entender que hoy estamos en tiempos en donde una ciencia llamada escatología está en algunos momentos muy desviada de lo que es la realidad. ¿Por qué razón? Hay quien lee la Biblia, que la palabra dice un día, y está pensando en 1000 años, porque como la escritura dice que para el Señor un día es como 1000 años, entonces ya rápidamente deja volar su imaginación y se va hacia cosas que la Biblia no está diciendo. La Biblia tiene un sentido literal en las cosas. Si tú lees, por ejemplo, el libro del profeta Isaías, el profeta Isaías profetiza contra el rey de Tiro. Había un rey de Tiro, y Dios profetiza un juicio contra él. Sin embargo, esa misma profecía también habla del diablo. De esa misma profecía, normalmente la palabra de Dios no tiene una sola interpretación, sino Dios ocupa verdades que son aplicables para el receptor directo de la palabra. O sea, una persona en tiempo y espacio ubicada en el momento que se escribe. ¿De qué le sirve a Dios estarse carteando con el rey de Tiro si realmente le está diciendo las cosas a Satanás? Dios no compara esas cosas. ¿De qué le sirve a Dios mandar una carta a una iglesia en Pérgamo si no se lo está diciendo a la iglesia en Pérgamo, sino se lo está diciendo a la iglesia por acá? O sea, es demasiado pretencioso dejar volar la mente
desde ese punto de vista. Y yo solamente quiero quisiera que pongamos eso en esta perspectiva. A algunos se nos hace muy difícil entender el Apocalipsis. ¿Tú quieres entender el Apocalipsis? Entiende lo que entiende. ¿Por qué dejamos volar la imaginación y nos la llevamos hasta los fines de los tiempos? ¿Que hay cosas que definitivamente aplican a los fines de los tiempos? Por supuesto que sí. Sin embargo, la misma Escritura dice que las cosas escritas en Apocalipsis han de suceder pronto. Han de suceder en un momento inmediato. Apocalipsis se escribió por ahí de 2000, algunos lo ubican en el año 70 después de Jesucristo, algunos un poquito, algunos años después. Entonces, para no hacer largo este asunto, entendamos rápidamente, para poder entender este pasaje hay que entender muchas cosas de Pérgamo en cuanto a su historia, su ubicación y las cosas que ahí se vivían. Y si me hace favor el hermano de poner una diapositiva que hemos estado poniendo sobre las iglesias que están mencionadas en el Apocalipsis, están en una región llamada Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Esas iglesias, algunas de las ciudades en donde estuvieron esas iglesias permanecen hasta el día de hoy, como es el caso de la iglesia o la ciudad de Esmirna, y aún la misma ciudad de Pérgamo, con otro nombre. En un momento te digo el nombre que tiene el día de hoy, es una variación de Pérgamo. Existen hasta el día de hoy, en lo que hoy se conoce como Turquía. Estaba más o menos ubicada la ciudad de Pérgamo a unos 161 kilómetros de lo que era la primera ciudad, o quizá la más importante del Asia Menor, Éfeso, a más o menos unos 60, 70 kilómetros de lo que es la iglesia o la ciudad anterior que vimos hace 2 semanas, la iglesia de Esmirna o la ciudad de Esmirna. Ok, el Pérgamo tiene una grandísima historia que es importante tener nosotros muy clara. Por ejemplo, el nombre de Pergamino, ¿te suena la palabra pergamino? La palabra pergamino viene precisamente de esta ciudad llamada Pérgamo. El pergamino, que era pues un material tomado de la piel de los animales y que se ocupaba para escribir libros, viene precisamente de esa ciudad, y esa ciudad que tuvo en su momento una de las mayores, bueno, yo pienso que era la mayor, según los historiadores también, la mayor biblioteca en el mundo, 200.000 libros de diferentes temas, muchos de ellos de medicina, estuvieron en esa ciudad. Y es importante entender, estamos hablando de una ciudad en donde no existía la imprenta, o sea que esos 200.000 libros fueron escritos a mano. De hecho, se dice que a Cleopatra, el emperador de Egipto, Marco Antonio le regaló toda esa biblioteca que estaba en Pérgamo. Ok, tiene una gran historia en cuanto a la medicina. Los principales exponentes de la medicina, Galión, Hipócrates, tienen algo que ver con esa ciudad. Inclusive el mismo símbolo de la medicina, que te voy a decir un momentito más, tiene mucho que ver con lo que sucedió o lo que existió en esa ciudad de Pérgamo. Es una ciudad en donde hubo toda clase de corrientes religiosas, de creencias religiosas que puedes encontrar desde adoración, por ejemplo, a Atena, a Dionisio, al dios griego del libertinaje, de la embriaguez, a Zeus mismo, que era visto como el personaje más importante de los dioses de la mitología griega. De hecho, ahí lo vamos a ver. Ahí en esa ciudad estaba el templo de Zeus, y era un templo muy especial. Había adoración al emperador romano, que era César, y había también una adoración muy particular de esa ciudad a un dios llamado Esculapio, que en un momentito lo vamos a ver. Dios en su palabra está diciendo que en esa ciudad, a la cual Dios dice que es en esa ciudad físicamente se encontraba el trono de Satanás, y Dios se levantó una iglesia en esa ciudad, una iglesia que, como vamos a ver, hay muchas virtudes de las cuales tenemos que aprender, y que también
estaba cometiendo algunos pecados, de los cuales también tenemos que aprender. Y yo quisiera empezar por ver cómo se presenta Dios en esta carta. Dios en esta carta también tiene una forma muy particular de presentársele a esta iglesia. En las ocasiones anteriores, cuando hablaba Dios a Éfeso, le decía: el que está en medio de las iglesias, el que tiene en su mano los candeleros de oro, el que pasea en medio, su espíritu pasea en medio de las iglesias, hace el recuerdo, hablando de su espíritu. Cómo se presentó a Esmirna, se presentó como el que vive por la eternidad, esa eternidad, y ahora escoge una nueva forma de presentarse. Dice Apocalipsis 2, versículo número 12. Desde su presentación, Dios tiene algo muy importante que decirle a esa iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Recordemos que el ángel es una palabra utilizada para referirse al mensajero, no necesariamente lo que entendemos como un ser celestial. O sea, puede estarse dirigiendo al pastor mismo de esa iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice eso. Se presenta, como se presenta si no he leído Apocalipsis, que en Apocalipsis hay una visión de Jesucristo y es presentado con diferentes características. ¿Para qué te lo escribo? Mejor hoy, que es día del Señor, llega a tu casa, abre Apocalipsis 1 y vas a ver la preciosa revelación de Jesucristo en sus diferentes facetas, desde su mirada, desde su boca, desde sus vestiduras. Lo presenta de diferentes formas, y en esa presentación de Jesucristo aparece como aquel que tiene una espada de doble filo en su boca. Y aquí hay que entender algo que nos va a servir, desde aquí nos va a servir. Escúchenlo bien. Cuando la Biblia utiliza la palabra espada de doble filo, que sale de la boca de Dios, siempre se refiere a dos cosas. En primer lugar, es un término utilizado para referirse a que la palabra de Dios discierne, redarguye y señala las deficiencias de los seres humanos. Hebreos 4, versículo número 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando la Biblia utiliza ese término, espada de doble filo, está diciendo que la palabra de Dios es esa palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestras intenciones, y que saca lo que está escondido. Y amados, eso nos debería de servir, y deberíamos nosotros de entender que Dios en su amor, ¿cuántos creen que Dios es amor? Amén. Dios es amor. Ok. Sin embargo, malentender el amor de Dios nos podría llevar a pensar, a buscar solo mensajes que nos motiven y que nos hagan sentir bien, y que cada domingo yo llore y salga motivado y salga así bien gozoso, y cuando a lo mejor lo que Dios quiere con su palabra es penetrar en las intenciones de mi corazón, en mi mente, para hacerme ver mi error. Entonces, viendo mi error, yo pueda corregir, hacer su voluntad, y entonces sí, servirle con gozo y gratitud, pero no como alguien que ignora que está enfermo, sino como alguien que sabe que estuvo enfermo y a quien Dios le curó de su enfermedad. ¿Sí entendemos? Cuando dicen amén. Entonces nosotros, los que nos acercamos a Dios, deberíamos estar siempre con el corazón abierto. Sobre todo cuando abrimos la palabra de Dios en nuestras casas o en una asamblea, y decir: Señor, si hay un error en mí, si hay una situación que te desagrada, porque aquí estamos viendo que actitudes que a Dios le agradan en las iglesias y actitudes que le desagradan en las iglesias, y necesariamente tenemos que estar reflejados tú y yo en alguna de esas dos situaciones, o en las dos, y debiéramos abrir el corazón para que su palabra penetre profundamente en nuestra alma, alumbre nuestro entendimiento y haya lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues que seamos una iglesia santa, que lo ame, que lo obedezca, que lo glorifique. ¿Cuánto dice amén? Ok, un segundo significado. La palabra de Dios, utilizada como espada de doble filo, no se utiliza solamente para hablar de ese efecto que tiene la palabra ungida por el Espíritu Santo en nuestras vidas, sino también la palabra, la espada de doble filo, simboliza juicio, simboliza castigo.
Veamos Apocalipsis 19, versículo número 15. De su boca, otra vez haciendo una descripción de Dios, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué está diciendo? Los está juzgando, es una escena de juicio al mundo entero, y ahí está reflejada esa espada de doble filo. No sabe juzgar. Entonces, lo que está diciendo el pasaje desde la presentación de la carta es que Dios ha visto esa iglesia, ha visto lo bueno, también ha visto lo malo. Ha entendido lo malo, ha de señalar lo malo con su palabra, y también está, la carta está en un tono de amenaza. ¿Ok? Si no se corrige esto, voy a juzgar. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el Escritor. Lo he visto, lo entiendo, lo voy a señalar, pero también si no se corrige y no se le da gloria, lo voy a juzgar. Es lo que está diciendo desde la carta, desde la presentación de la carta. ¿Ok? Y amados, nosotros deberíamos estar en ese sentido también mirando el doble carácter de Dios siempre, todos los días. Todos los días nosotros deberíamos estar dando gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, por el aire que respiramos. Siempre agradecidos, siempre contentos, siempre bendiciéndolo por sus bondades, así como en este momento de alabanza, pero también siempre entendiendo que Dios es fuego consumidor y que Dios tiene un carácter, ¿ok? Y que nosotros debemos andar no solo agradecidos, confiando siempre en su misericordia, por supuesto que sí, pero también teniendo un temor hacia su persona. ¿Qué dice la Escritura? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor a Jehová. ¿No? ¿Quieres tener una fe sana? Tiene que haber dos ingredientes en tu fe. No puede haber uno. Si tú solamente tienes terror y no tienes amor y gratitud, está tu fe incompleta. No sirve. Si solo tienes esa visión agradecida, contenta, gozosa, pero no tienes un pelo de temor hacia la persona de Jesucristo, cuidado, no estás en la fe. Porque la fe comienza por el temor a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Ok, entonces veamos otra parte que es importante destacar de lo que Dios le habla a esta iglesia en la carta. Esta iglesia le dice, antes de pasar a lo que le dice, le destaca que Dios conoce perfectamente en dónde está parada la iglesia. Dice Apocalipsis 2, versículos 2 en 3, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Eso es lo que vamos a hacer énfasis en este momento. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Amado, aquí es donde los escatólogos le empiezan a dar vueltas a la cabeza. Y yo quisiera, ubiquemos. Cuando tú piensas en el trono de Dios, ¿en qué piensas? Rápido, piensas en el cielo. Ves a Dios sentado en su trono, ahí está dando órdenes, ahí tiene el control de su iglesia, de su poder, o sea, lo estás viendo físicamente. Ok, la palabra tiene en ese sentido, y muchos teólogos serios, tiene un sentido literal. De alguna manera, Dios le está diciendo a su iglesia que a Dios se le ocurrió levantar una iglesia donde el diablo tenía su centro de operaciones. Así, tal cual. ¿Ok? Y varios aspectos a considerar. Por ejemplo, en ese lugar yo te decía que era un lugar muy peculiar, en donde había toda clase de cultos religiosos, paganos. Había adoración a César, como ya lo habíamos visto en las otras iglesias. A César no solo se le veía como emperador, sino se le reconocía como un dios. Y esa era una de las principales ciudades que le levantó a César no uno, sino varios altares. O sea, era común, como en el caso de Esmirna, que todo ciudadano se presentara una vez al año a reconocer que César no solo era su emperador, sino era su dios. Eso
tiene como un elemento quizá que han tenido las iglesias anteriores. Sin embargo, esta iglesia tiene nuevos elementos que nos llevan a pensar por qué Dios dice que esta iglesia es el trono de Satanás. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna, Dios dice que en esa iglesia había una sinagoga de Satanás. O sea, estaba bajo el control de Satanás ese grupo de personas que algún día fueron creyentes, estaba bajo el control de Satanás. Pero en esta otra iglesia dicen, no, en esta otra ciudad está el trono de Satanás. Había un altar muy especial, considerado dentro de las mayores maravillas del mundo. Escúchenlo bien. La Acrópolis, ubicada en una cima, en donde en esa cima se encontraba el altar de Zeus. No sé, hermanos, si me puedes hacer favor de presentarnos esa fotografía. Ese altar de Zeus, lo que tú vas a ver aquí es una reproducción. No sé si se vea lo suficientemente bien. Y ese altar de Zeus, que es considerado una de las mayores maravillas del mundo, bueno, Zeus era un dios pagano completamente. Y ese altar tenía una forma especial, su forma, como tú lo puedes ver ahí, era como si fuera la del trono. ¿Ok? O sea, es la forma que tiene. Bien, había una altísima adoración a Zeus, pero había todavía en esa ciudad, bueno, algunos dirán, también en otras ciudades se adoraba a Diana y en otras situaciones, había todavía otro elemento, aparte de los que ya te dije, de las adoraciones a Dionisio y a otros dioses paganos. Por cierto, tú ahí podrías tener a César como tu dios y perfectamente también tener a Dios, a Zeus, y tener a Dios a otro personaje que esta ciudad en particular tenía como dios, y su nombre era Esculapio. Si lo quieres, si me haces el favor de ponerlo, la fotografía de Esculapio. Esculapio era el dios de la salud. Así se le consideraba a este personaje. Hay muchas historias de cómo se volvió Dios, que se fue un personaje, que sanaba a las personas, que después lo volvió Dios, como quieras llamarlo. Algunas características de Esculapio eran que, por ejemplo, tú puedes ver en su bastón a una serpiente enredada. De esta figura que puedes ver surgió el símbolo de la medicina. Lo vamos a poner, o si quieres ponerlo de una vez, amado hermano. El símbolo de la medicina viene del bastón de Esculapio. ¿Ok? Esculapio, por supuesto, tenía un templo, por supuesto, tenía un altar. En ese entonces, la medicina estaba rodeada de muchísimo misticismo, magia y muchísimas cosas. La medicina de ese entonces no era lo secular o lo apartada de lo místico, como podría ser el día de hoy, sino más bien estaba demasiado mezclada con lo espiritual. De tal forma que tú ibas al templo de Esculapio a ser sanado y había toda una terapia. Llegabas a ese templo y había en ese templo muchas serpientes inofensivas pequeñas que andaban en el suelo rodeando, y bueno, parte de esa terapia de sanidad o sanación, o como lo quieras ver, era acostarte en el suelo para recibir la energía o el poder sanador que había de Dios Esculapio. Ahí te subían las serpientes. Y bueno, pensemos un poquito, así o un poco más satánica aquí es la cosa. La escritura dice, se refiere a Satanás como la serpiente antigua. ¿Cuál fue la razón por la cual el Espíritu de Dios le dijo que era el trono de Satanás? Escoge la que tú quieras. Pero era evidente por toda la adoración pagana a ídolos y a situaciones completamente demoníacas que esa ciudad tenía una influencia demoníaca muy especial. Era un lugar particularmente influenciado por el infierno y particularmente hostil y adverso para ser cristiano.
Escúchalo bien, a veces nosotros, ay, qué difícil nos es orar en la mañana. Como que el ambiente está opresivo, como que el ambiente en la calle es difícil, llegas a veces a una reunión y llegas pensando en las porquerías que venía escuchando el hombre en el autobús, vienes escuchando o viendo las situaciones que salieron quizá en un programa que pasaste y viste ayer en la televisión. O sea, un ambiente pues que es difícil, que te impide adorar a Dios con libertad. Bueno, si había un lugar en donde era difícil ser cristiano, era aquí. Dios levantó una iglesia en la mismísima base de operaciones de Satanás. Ok, ahora yo antes de seguir con esta enseñanza te hago una pregunta. ¿Acaso sabemos identificar los lugares de influencia satánica que tenemos a nuestro alrededor? Porque mira, nada más aquí a una hora y media tenemos un lugar que en verdad, si tan solo Dios nos concediera discernimiento, nos daríamos cuenta la cantidad de poder demoníaco que hay en un lugar conocido como los Tuxtlas, toda esa región de los Tuxtlas. Está llena de brujería, de hechicería, de magia, de misticismo. Pero no solo eso. Si nosotros tuviéramos el discernimiento para ver todo el control, dice la Escritura que el diablo, que todo el mundo está bajo el mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así lo dice. Si abriéramos los ojos y nos diéramos cuenta cómo la música de este mundo está controlada por el diablo, cómo todo lo que canta la música del mundo realmente lo hace en honor al pecado, a la amargura, al mismo diablo, por supuesto. Si abriéramos nosotros un poquito para darnos cuenta que la gran mayoría de los cosas que salen en la televisión, en el internet, está controlada completamente por el diablo. ¿En qué sentido? O sea, no que esté ahí operando los controles, sino que es evidente el poder y la influencia que tiene sobre la gente y todo eso. Bien, aún si viéramos, si Dios nos concediera discernimiento para darnos cuenta de cómo el diablo tiene el control de las mismas iglesias que hoy están vendidas al pecado, están rendidas ante una doctrina relajada y barata, de la cual vamos a hablar en un poquito más. Y de los gobiernos, por ejemplo, tú puedes ver a gobiernos que se han levantado con dureza contra la palabra de Dios, o gobiernos que le han abierto la puerta al pecado, por ejemplo, ya abiertamente, como gobiernos que no tienes que irte fuera de nuestro país, dentro de nuestro país. O sea, ya tienes tú que respetar un matrimonio homosexual. Vamos a darles hijos, que los eduquen. Cuando la Escritura dice claramente que eso está completamente en contra de la voluntad de Dios. Gobiernos controlados por el diablo. Bien, ok, volviendo a la enseñanza, Dios se levanta a una iglesia en un ambiente completamente hostil para ser cristiano. Si tú te puedes decir, pero es que qué difícil es ser cristiano en Veracruz, qué difícil es ser cristiano en mi escuela, qué difícil es ser cristiano en mi trabajo, qué difícil es ser cristiano en mi familia, si tan solo hubieras puesto una familia cristiana, qué fácil sería. Amado, si a ti se te hace difícil, entiende que Dios se levantó a una iglesia en un lugar en donde no había lugar más difícil para ser cristiano que en este lugar. ¿Sí lo podemos entender? No había lugar más difícil. Tú y yo tenemos mucha libertad, no tenemos persecución, tenemos libertad de culto, podemos reunirnos a la hora que queramos, las veces que queramos, en donde queramos. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Hay iglesias a lo largo de la historia que se han tenido que esconder para adorar a Dios. Ha habido iglesias a lo largo de la historia que se han tenido que repartir una Biblia entre muchas personas. Ha habido iglesias que han partido esa Biblia en pedacitos y se comparten la hojita del capítulo 1 del libro de Mateo, porque no hay Biblias, porque el gobierno no lo permite, porque es un gran crimen, un gran delito. ¿Okay? Si todo eso lo ha visto la historia, entendamos, no había lugar más difícil para ser cristiano que en este mundo. Bien. Ahora,
toda la carta está llena de reproches, al contrario. La carta comienza reconociendo las virtudes y fidelidad de esta iglesia que Dios se levantó en medio de las tinieblas. Apocalipsis 2, versículo número 13, dice lo siguiente. ¿A qué le dice Dios a esta iglesia que vive en medio de las tinieblas y de todas las demás? Les dice, yo conozco tus obras. Acuérdate de lo que hemos estado hablando cuando Dios se refiere a esas obras, se refiere a esa vida sana. Dice, ¿y dónde moras? Está el trono de Satanás. Él conoce la vida de santidad que lleva esta iglesia. Él conoce la obediencia. Y le reconoce dos cosas. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, aquí veamos una cosa. En un mismo versículo, Dios recalca dónde estaban parados. Recalca que era una iglesia que se mantenía santa y que tenía dos virtudes de las cuales tenemos que aprender. Virtud número 1 dice, tú retienes mi nombre. Y mira, era importante, ese elogio o ese reconocimiento es importante porque en una ciudad en donde César era Dios y donde toda persona tenía que decir, César es mi Dios, César es mi Señor, o Zeus es mi Señor. Había un pequeño grupo de personas que decían, no, Jesucristo es el Señor. Un grupo pequeño de personas levantaba su voz y decían, pues no, nos cueste ir a la hoguera, nos cueste ir a los leones, nos cueste lo que nos cueste, no hay un nombre que esté encima del nombre de Jesucristo. Él es Rey, Él es Dios y Él está por encima de todo tribunal humano. César no es Dios, Jesucristo es Dios. ¿Ok? Y eso es lo que le elogia Dios en esa iglesia, en donde definitivamente el diablo tenía todo el poder para someter a toda persona por medio del temor, por medio de la superstición, por medio del engaño, a la adoración satánica. Y ahí había un pequeño grupo de personas que decía orgullosamente, fervientemente, Jesucristo es Dios. Mira, si tan solo lo transpoláramos un momentito a los tiempos actuales en donde los cristianos les da miedo andar allá, no vayan a ver, van a decir que son muy exagerados, no van a decir que soy religioso. Como que ya la Biblia ya no se usa ni siquiera bajo brazos, sino mejor a quebrar, no van a decir, no van a ver feo, no es qué diferencia de actitud, ¿no? Veamos lo que el Señor reconoce. Es una iglesia que se sostuvo proclamándole al mundo, solo hay un Dios y es Jesucristo. Y lo hizo en medio de las tinieblas. ¿Ok? Eso le alaba al Señor y también le alaba otra cosa. Le dice también, no has negado mi fe. O sea, esa iglesia, ese grupo de creyentes permanecían no solo viendo a Jesucristo como su Salvador, sino obedeciendo a Jesucristo. Entendamos el contexto, se mantuvieron santos, se mantuvieron lejos de la fornicación, se mantuvieron rectos, sin hacer trampas, sin hacer tranzas, sin hacer toda clase de malos actos que la Biblia reprueba, ¿verdad? De los cuales quizá hablamos cada domingo. Quizá tú lo escuchas hablar cada domingo escuchas que hablamos en contra de la fornicación, de la mentira, de la hipocresía, de esta iglesia en medio de un mundo perverso, hipócrita, fornicario, idólatra. Esa iglesia se mantuvo fiel y obediente al Señor. O sea, no solo viendo a Jesucristo como su Salvador. O sea, tú pregúntale por favor a uno de los asaltantes que agarraron ayer matando a una persona por unos cuantos centavos. ¿Eso también creen que Jesucristo es su Salvador? No solo tienes que ver a Jesucristo como tu Salvador. Jesucristo es tu Salvador, tienes que obedecerlo. No puede ser Jesucristo tu Salvador sin ser tu Señor. ¿Sí comprendemos eso? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no, si yo creo que Jesucristo es tu Salvador, está bien, demuéstramelo por favor con tus hechos. Si ya te salvó, demuéstrame que ya te salvó de la mentira, demuéstrame que ya te salvó de la fornicación,
Demuéstrame que ya esos pecados no tienen poder sobre ti. Ok, esa iglesia en medio de las tinieblas tenía poder para vencer el pecado y lo hacía. Lo hacía con celo, lo hacía con amor y en un ambiente particularmente adverso. ¿Sí comprendemos esto? Si alguien era fiel y obediente al Señor en contra de las circunstancias o en contra de la corriente, era esa iglesia. ¿Ok? Y Dios se lo reconoce. Dios se lo reconoce. Y aquí también nosotros podemos entender una cosa. Hemos escuchado la expresión: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Habrá mucho pecado, habrá mucha influencia pecaminosa. Dios es poderoso y Dios, la mano de Dios es poderosa para rescatar a un pecador. No importa qué tan refundida esté la cloaca o qué tan negras estén las aguas del pantano, Dios es poderoso no solo para salvarlo, para sostenerlo. ¿Sí? Nosotros que es que no voy a poder, es que no sé, es que no puedo, es que no has visto a Jesucristo como realmente es porque quizás tú estás queriendo obtener la salvación en tus propias fuerzas y no es así. Jesucristo no dijo sálvate y luego tenemos a cuenta. Jesucristo dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mira a Jesucristo, mira su poder, mira su gracia y serás salvo. ¿Amén? Agárrate de ellas, por supuesto. Confía en ellas, por supuesto. No hay tinieblas que venzan al poder de Dios. Vamos, el Evangelio de Juan comienza diciendo, presentando que el mundo estaba cubierto de tinieblas, y dice la Escritura que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Está refiriendo que no importa qué tan oscura esté la situación, mira, por la misericordia y gracia de Dios me ha tocado estar en iglesias fuera de este país o en otros lugares, por ejemplo en Venezuela. Venezuela es un lugar donde se practica la santería, donde caminas por las calles y se siente un ambiente opresivo, difícil. Y yo, pues, con la ayuda de Dios y pidiendo al Señor gracia, he tratado de entender a esa iglesia que no importa qué tan oscuro y qué tan difícil y cuántos demonios hay a tu alrededor, si lo quieres ver así, Dios es más fuerte y la gracia de Dios y el poder de Dios es más fuerte que todo lo oscuro que pueda haber a tu alrededor. Dice la palabra: no temeré a 10 millares de gente aunque pusieran sitio contra mí, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Aderezas mesa delante de ti en presencia de mis angustiadores. No le hace que haya 1.000.000 de demonios. Dios es más fuerte. Entonces, el que cree que Jesucristo no tiene nada que temer, solo tiene que mirar la mano del poder de Dios. Y Dios tenía una iglesia en medio del pantano de las tinieblas. Y Dios dice: ustedes creyeron en mí, se sostienen proclamándole al mundo que yo soy el único Dios verdadero, se sostienen amándome, se sostienen peleando la buena batalla de la fe, obedeciendo mis mandamientos en medio de grandísima oposición, y aún más, aún cuando ven, si quieres poder dar un pasaje, por favor, amado hermano, aún cuando ven que sus hermanos mueren mártires por causa de mi nombre. Les dice: no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Quién era Antipas? No hay demasiados datos. Probablemente fue su pastor, así como hablábamos hace 2 semanas de Policarpo, que esa iglesia de Esmirna vio cómo a su pastor Policarpo se le quemó vivo. Bien, es probable que esta iglesia de Pérgamo haya visto morir a su pastor, también martirizado, quemado vivo, devorado por los leones. No nos da ese dato claro. Lo que nos da el dato claro es que hubo mártires en medio de ellos, que a pesar de que hubo sufrimientos, el diablo no los dobló. ¿Ok? ¿Tenemos eso presente? ¿Ok? Aprendamos también de esa parte. A entender que el cristianismo no son emociones y actitudes valientes.
actitudes de fidelidad a Cristo, aún en medio de las adversidades, actitudes de confianza a Jesucristo en medio de pruebas también. Bien, ¿qué le reprocha a Dios a esta iglesia? Y de eso también tenemos que aprender. Aprendemos de lo bueno y ahora también aprendamos de lo malo. Dios le reprocha a la iglesia, a esta iglesia, una tolerancia que tenía hacia las falsas doctrinas. Apocalipsis 2, versículos 14 y 15. Dice, ya le reconoció las cosas buenas, ahora le reprocha las cosas negativas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Ok? Dios dice, ok, ya te reconocí todo eso, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y le está reprochando un pecado no de comisión, sino de omisión. Eran omisos en algo que Dios les había pedido. Eran omisos, o sea, no estaban haciendo algo que Dios demandaba de ellos. Dios se los echa en cara y se los reclama. Okay. ¿Qué era? Toleraban que estuvieran en medio de la iglesia, ahí congregados con ellos, en esa misma asamblea en donde se adoraba a Dios, en esa misma asamblea en donde se oraba a Dios, había personas que tenían en su mente, en su corazón, una enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza? A dos se refiere, y vas a ver que esa enseñanza, ahorita que te lo explique. O sea, bueno, nosotros no somos como Balaam, ni estamos con los nicolaitas, nosotros somos cristocéntricos. Ahorita vas a ver cómo esas dos enseñanzas se han metido hasta los tuétanos en las iglesias. ¿Cuál era la enseñanza? ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Si tú has leído el libro de Números, y si no, ¿qué crees? Te dejo una preciosa tarea. Llegando a tu casa, vas a abrir la Biblia en Números 22, 23, 24 y 25 y vas a estudiar o vas a entender la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta a sueldo. Contrató un rey llamado Balac, un rey moabita. Lo contrató para que maldijese a Israel cuando iba pasando por ahí. Venía Israel no solo con sus animales y sus hijos, sino venía Israel con toda su bendición. Venía Israel con toda la presencia divina. Y Balac estaba ahí puesto por el diablo para estorbar a Israel, para tropezar a Israel, para detenerlo. Hay que entender y hay que ver la influencia demoníaca detrás de todo eso. Balac y Balaam solo son representantes de las fuerzas malignas y opositoras que hay, sobre todo creyentes. Ok, ¿qué pasa con ellos? Balac toma sueldo a Balaam y le paga para que profetice en contra de Israel. Los que han leído la historia sabrán que cuando Balaam intenta profetizar en contra de Israel, Dios cambia esas palabras y las convierte las maldiciones, las convierte en bendiciones. Lo hace 3 veces e Israel termina más bien triplemente bendecido en lugar de con una maldición encima. Bien, este hombre corrupto llamado Balaam, que entiende qué es lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios, se le ocurre una nueva idea. Oye, eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Toda la Biblia recuerda este pecado de Balaam. Está, obviamente, hay otros libros históricos. Este mismo libro de Apocalipsis reprocha la actitud de Balaam. Hay un libro histórico, una crónica de Flavio Josefo, que dice cómo Balaam ayudó a Balac a debilitar a Israel. ¿Cuál fue el consejo que le dio Balaam a Balac? Muy sencillo: mezclemos mujeres moabitas con los israelitas.
que los lleven a enamorarse, que los lleven a fornicar, que los lleven a pecar, que se casen, que se mezclen las ideas, que se mezclen las culturas, que se mezcle el culto. ¿Y cuál fue el resultado? Israelitas idólatras, israelitas fornicarios, israelitas debilitados, sin la presencia divina. El consejo de Balaam, por supuesto que tuvo resultados. Por supuesto que tuvo resultados. Fue Balaam el que introdujo la fornicación y la mezcla al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una cosa clara: no te vas a casar con ninguna que no sea israelita. Solo te vas a casar con una que comparta tu fe. Y el mismo mandamiento tienen los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúchenlo bien. El cristiano tiene que cerciorarse, en primer lugar, de que él es cristiano. Porque hay unos que quieren una cristiana, que no son cristianos. Cristianas que quieren un cristiano cuando ellos mismos no lo son. Entonces, el cristiano debe de cerciorarse de que ama a Dios, de que la persona con la que va a contraer nupcias también lo ama. ¿Para qué? Para que no lo desvíe de la verdad, para que sus hijos crezcan en una pureza y tampoco se desvíen de la verdad. ¿Qué pasó con lo que hizo Balaam? Tú tienes una generación de israelitas desviados y de sus hijos desviados que se volvieron idólatras, aparte de la fornicación misma, del pecado de fornicación y de la idolatría en la que cayeron. Bien, eso estaba sucediendo en la iglesia eterna. Personas que introdujeron esa clase de doctrina, permitieron la fornicación. Para eso tienes que conocer completamente la mente, la doctrina, decir que la gracia de Dios te cubre, que la sangre de Cristo tiene poder, que bueno, te aseguro que las has escuchado. La sangre de Cristo tiene poder, la gracia de Dios te cubre, y andar justificando pecados que son injustificables. Cristianos fornicando, cristianos casándose con paganas, cristianos que se vuelven idólatras, cristianos comiendo cosas que se le ofrecían a Zeus o a César en los templos paganos, pero que tenían temor, tenían miedo de rechazarlas por ser rechazados por la sociedad. Y había esa clase de personas. No era toda la iglesia, no era toda la iglesia. Sin embargo, había personas que tenían esas ideas y esa doctrina, y el Espíritu Santo le reprocha a esa iglesia. Hay personas así en medio de tu iglesia y tú las permites. Tú permites que sigan ahí. Tú no las sacas del error, tú estás tranquilo con ellas. No haces nada por quitarlas ahí. Amado, compara por favor esta doctrina de Balaam con lo que se vive hoy en las iglesias hoy en día. El pastor ya dejó a su mujer, ya se casó con otra. Fulanita de tal que estaba en la alabanza, ya se fue a buscar un muchacho y se casó con él en el mundo, y ahí sigue en la alabanza. Que llegan unas dos personas viviendo en unión libre, y el pastor les dice, pues así como Cristo te llamó, así quédate, o sea, no te cases, sigue viviendo en fornicación. Dime si la doctrina de Balaam no sigue viva el día de hoy en medio de las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Está vivita y corriendo. Ahí está. Estaba yo leyendo un comentario de una persona ayer por la noche respecto de esto, y terminó diciendo no, porque en la iglesia seamos cristocéntricos, toda doctrina está bien, siempre y cuando sea cristocéntrica. Ajá. Sin entender que esta doctrina es completamente ahí. Tú ves ahí al pastor adúltero, fornicario. Tú ves a los miembros de una iglesia fornicando, mezclándose con las personas del mundo. Y ves a los santos justificando. Eso está presente. Eso Dios lo aborrece. Y hoy en día se justifica. No, ya se casaron, ya no pasó nada. Ya se casaron. Ajá. ¿Qué dice el 1 Corintios 5? Que ante un pecado de ese tipo, la iglesia tiene que proceder de la forma. ¿Por qué? Porque se está deshonrando a Dios. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien. Entendamos
Ay, hermano, qué serio. Oye, con la otra doctrina que tenía esta iglesia vas a entender aún más. ¿Cuál era la otra doctrina? La otra doctrina era de los nicolaitas. ¿Quién era Nicolás? Nicolás fue uno de los 7 diáconos. Y la historia dice que este Nicolás apostató. Otros dicen que no fue Nicolás el que apostató, sino que sus seguidores no lo entendieron. Te voy a decir una cosa. Lo que es cierto es que las ideas de este hombre torcieron a muchas iglesias. ¿Cuáles eran las ideas de este hombre? Muy sencillo. Pero como que estiró demasiado la doctrina de la gracia. Y dijo, bueno, pues podemos pecar, que la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos limpia. Y entonces tú tenías ya cristianos que ya no estaban viviendo vidas rectas, vidas santas y buscando vivir una vida de pureza, sino ya veías cristianos que se daban demasiados permisos para pecar. Y como la sangre de Cristo tiene poder y la sangre de Cristo limpia y la sangre de la gracia estaba sobre ellos, bueno, vivían como el diablo, diciendo que eran cristianos. Y pues bueno, pues defensosísimos de la salvación por gracia, malentendiendo la salvación por gracia y metiendo un tremendo desorden en la iglesia. Amado, hoy más que nunca, o sea, yo no niego la gracia de Dios, somos salvos por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Por gracia sois salvos, sí, pero la gracia pues muestra la buena voluntad y misericordia de Dios. La gracia no dice que Dios, si tú persistes en tus pecados, si tú sigues ofendiéndolo e insultándolo con tus malas acciones, la gracia de Dios no dice que Dios no te va a juzgar a ti. Nunca dice eso la gracia de Dios. La gracia de Dios dice en la Escritura que nos enseña a renunciar a la impiedad de los que son mundanos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que enseña la gracia de Dios. Pero Nicolás, sus seguidores, ¿no? Podemos pecar, aquí tranquilo, la sangre de Cristo me cubre, peco y Jesús y Dios no me ve a mí, a Cristo, ok, de bien, qué bonito engaño, perverso. Y eso tenía, entonces esta iglesia tenía 2 clases de errores doctrinales, no todos, algunos. Sin embargo, lo que Dios le reprocha a la iglesia es que tenían a estas personas que ya no estaban en la fe, que ya no estaban en la salvación y que no hacían nada. Y ahí Dios les reprocha un pecado de omisión. Cuando tú ves eso de la espada de doble filo, cuando tú ves eso, tengo contra ti, no estoy contento con eso. Estas personas están en el error. Estas personas están contaminando a otros. Estas personas están perdidas y perdiendo a otros. Y tú estás con los brazos cruzados. Tú no estás haciendo nada. Eso no te agrada. ¿Sí? Eso les de checar. Eran muy tolerantes. Ahora bien, yo sé que esto, hermanos, esto que estoy diciendo, la forma que estoy diciendo, puede no gustarnos al mundo. Sobre todo por la forma de pensar que tiene este mundo, por la forma de pensar que tienen las iglesias en este momento. Y por eso tengo 4 cosas que decir con la Biblia en contra de aquel que le pueda venir a la mente que lo que yo estoy diciendo es falta de amor, legalismo, que estoy hablando en contra de la libertad de cada quien, o de que no estoy entendiendo que mientras sea cristocéntrico se vale todo. Número 1. La Biblia enseña que tolerar falsas doctrinas es igual a extraviarme de la fe. Escúchalo bien. Ya no estoy hablando de una iglesia, ya te lo puedo aplicar de manera personal. Si tú toleras falsas doctrinas y que esas doctrinas lleguen a tu mente y se apoderen, obviamente entrando por tu mente, se apoderen de tu corazón, falsa doctrina igual a perderse eternamente. Eso es. Segunda de Corintios 11, versículos 3 y versículo 4. Pero teme que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado,
O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Oye, pero si era cristocéntrica, pero era otro Cristo. Oye, pero si era el evangelio, sí, pero no era el evangelio. Oye, pero si se sentía el espíritu, sí, pero no era el espíritu de Dios. Y no tiene discernimiento la persona, es extraviado de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Sabes que hoy hay muchas personas que piensan que aman a Cristo y que Cristo los ama, y sabes que están bien lejos de la fe? Adoran a otro Cristo y viven otro evangelio, y el resultado va a ser la perdición eterna. Ahora bien, segundo argumento rapidito nada más. Estamos en tiempos en donde hay un tremendo peligro para las iglesias de tener lo que la misma Biblia llama comezón de oír. Yo quiero oír. Se dice que por allá en aquella iglesia está cayendo este polvito de oro. Se dice que por allá en esta otra iglesia se están haciendo tales milagros. Se dice que fulanito de tal resucita muertos. Se dice que allá en este otro lugar, si me dan chance de verdad de ir con mi novia al concierto de Marcos Witt, y ahí juntos nos vamos a dar un beso y vamos a alabar a Dios, vamos a fornicar. Allá sí me dan chance. Pues yo quiero oír los argumentos. La Biblia le llama comezón de oír. Segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Se volverán a las fábulas, a los cuentos de imaginación. Por ese comezón de estar escuchando. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque ese pastor grita, se dice, siente bonito, siente escalorcito, polvo del cielo, polvo de oro desciende, qué padre, acá este hermano nada más, sí, siempre hablando del pecado, siempre hablando de que me arrepiento, obviamente que estamos mal. Ok. Comezón de oír algo que me agrade, comezón de oír algo que le hable a mis pasiones, como mi esencia son pasiones. Algo que alimente mis pasiones. ¿Quieres oír a alguien que te diga que siendo amado y que Dios dando aquí para que Dios esté acá? El diablo va a poner un profeta así. Ahora, un tercer argumento rápidamente, alguno que diga, no, pero es que ¿cómo van a rechazar a las personas si Dios es amor, si Dios nos ama a todos? La Escritura dice claramente que cuando una falsa idea entra por un miembro de la iglesia, esa idea va a terminar por contaminar al resto de la iglesia. Escúchalo bien. Todos esos que dicen, no, pues es falta de amor, es legalismo, es una exageración, es anticuado, yo te lo voy a poner de esta manera, y tú me vas a decir. Yo no lo quiero, pero te dice hoy el médico que tienes cáncer. El cáncer está ubicado en un tumor en tu cuerpo. ¿Qué le dices al médico? Pues sáquelo, ¿sí o no? Antes de que el cáncer hunda o inunde todo tu cuerpo, Dios no lo quiere. Te dicen que tienes diabetes, te dicen que tu pie está mal, y que no tarda nada en que tu pie, que la infección que hay en tu pie termine con todo tu cuerpo. ¿Qué le dices al médico? A lo mejor con mucha tristeza y con mucho dolor. Le vas a decir, si lo tiene que cortar para que yo viva, córtelo. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Entonces, si tú justificas esto, no puedes. ¿Qué es la iglesia, amados? La iglesia no es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es el templo de Dios. La iglesia no es la familia de Dios. ¿Ok? Y si uno de los miembros de la iglesia está contaminado o enfermo o muerto, ¿Dios no ha de quitar con dolor a uno de los miembros de su iglesia por amor a los demás? Sí, sí lo va a hacer. A lo mejor no cabe con la mentalidad humanista
romanticona de este mundo, influenciada obviamente por el diablo, pero por supuesto que sí. Y es lo que le dice Dios a los Gálatas, Gálatas 5, versículo 7. O sea, los Gálatas iban bien. Fíjate que aquí esta iglesia no fue llevada al libertinaje, sino al otro lado, a las formas, a ganarse la salvación con obras. Así fue llevada, también es un error. O sea, hay un punto medio. Somos salvos por gracia, pero tenemos que obedecer. Pero hay doctrinas que te llevan, no, soy salvo por gracia, no tengo que obedecer nada. Y hay doctrinas que te llevan, tengo que obedecer todo y depende de mí. Está mal. Las dos están mal. Somos salvos por gracia y tenemos que obedecer. Es el punto medio. ¿Cuántos dicen amén? Bien, esta iglesia fue llevada al otro extremo. Y fue llevada por uno o por dos que se metieron. Y la escritura dice en Gálatas 5, versículo 7, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿A quién se refiere? Pues al Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Con uno que esté contaminado, empieza a abrir su boca, su ejemplo, su vida, empieza a dañar, empieza a corromper, y todo es un relajo. ¿Qué es? No es lo que, a lo mejor, el hermano Mora, que es muy exagerado, que es muy así. Yo por eso no lo voy a escuchar muy seguido, nada más cuando estoy de buenas lo voy a escuchar. Olvídate de lo que yo pueda decir. ¿Qué nos dice la Biblia a los cristianos que debemos de hacer cuando una falsa doctrina se mete a la iglesia? Judas 1, versículos 3 y 4. La falsa doctrina tiene que ser combatida. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. O sea, ¿qué clase de contienda deben de tener? ¿Se van a pelear con las personas? No. Van a tener una lucha, por lo que dice el versículo número 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, el cristiano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que combatirlo. No se puede quedar con los brazos cruzados. Escúchalo bien, no es labor del pastor, es labor de la iglesia. ¿Cuántos creen que Jesucristo murió por ustedes? ¿Cuántos creen que van a ir al cielo? Díganlo con fuerza. ¿Cuántos creen ser la iglesia de Jesucristo? Es tu tarea. Es tu tarea. Es como si tú estuvieras en una casa con tus hermanos, con tu madre, con tu padre, y ahí se meten ratas. ¿Cuál es tu deber? Matar a las ratas, sacar a las ratas, avisarle a tu padre, a tu madre, fuera con las ratas. ¿Sí o no? Porque va a terminar pudriendo todo en la casa. Ok. Entonces, aquí quiero hacer una pequeña diferencia, ya casi para terminar esta enseñanza. Quiero hacer una pequeña diferencia entre un error doctrinal por falta de luz y una doctrina que atenta contra las verdades fundamentales del cristianismo. O sea, a un verdadero cristiano puede tener un error doctrinal por falta de luz. Te pongo un ejemplo. Él ya se arrepintió y creyó en Jesucristo. Sin embargo, piensa que necesariamente necesita bautizarse para ser salvo. Obviamente ahí hay un error doctrinal por falta de luz. No pasa nada. Obviamente hay que enseñarle y hay que corregirle y entender que no es necesario forzosamente bautizarse para ser salvo. Dios te puede perdonar tus pecados.
Como el ladrón en la cruz, por ejemplo. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? El ladrón que estaba en la cruz, no le, espérenme, denme chance, me voy a bautizar, luego me muero y ya me voy al cielo con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cuántos creen que Dios es veraz? ¿Necesitó bautizarlo? No necesitó bautizarlo. Es un error doctrinal por falta de luz. Puede haber muchos en la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia? Corregirlos con amor. ¿Amén? No vamos a expulsar a nadie que crea un error de este tipo. De ninguna forma. Se le ha de corregir con amor, se le ha de tener paciencia, se le ha de ayudar. Ahora bien, cuando alguien tiene en su mente una idea que atenta contra las verdades fundamentales del cristianismo, como esta doctrina de Balaam, que puedo fornicar, que yo puedo llevar la vida que a mí se me pegue la gana, yo me puedo casar con quien yo quiera, pues Dios es amor, ¿no? Yo puedo andar en el mundo y tomar todo lo del mundo, yo escuchar del mundo lo que yo quiera, ver lo que yo quiera, pues al cabo la gracia de Cristo tiene poder, me cubre, ¿ok? Eso se atenta severamente con el cristianismo. El deber de un cristiano es, en primer término lo mismo, corregirlo con amor. Quizá necesita que se le corrija, quizá nadie le ha corregido, quizá nadie le ha predicado el verdadero evangelio. Y aquí, ojo, amado, yo te digo, bueno, ahorita voy a ese punto. No me adelanto. El deber del cristiano es corregir con amor. Al pastor le dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y se lo pide a la iglesia. ¿Ves a alguien que tiene un evangelio diferente? El deber de la iglesia es corregirlo con amor y mansedumbre. Pero persiste en su error. El deber de la iglesia es decir, no, pues yo no me meto en problemas, ya que el pastor lo corrija. No. El deber de la iglesia es señalarlo. A este hombre o a esta mujer ya se le explicó la verdad, persiste en su error, persiste en su engaño, sigue viviendo su vida libertina y se corre el riesgo de que su boca esté publicando esas verdades. No, es que fíjate que Cash Luna dice que nosotros yo escuché que en un concierto Marcos Witt dijo que todos somos hermanos, no importando de qué vida. Entonces empieza a publicar esas cosas y no sé, a lo mejor no es su boca, es su Facebook el que está publicando esas cosas. El deber de la iglesia es señalarlo. Escúchalo bien, esto yo sé que no gusta. El deber de la iglesia es señalarlo. Esta persona no tiene una doctrina que no es la doctrina de Cristo. La iglesia tiene que reprenderlo. La iglesia tiene que reprenderlo. O sea, ya no lo va a corregir en amor, ya le va a convencer con argumentos. Si a pesar de convencerle con argumentos, la persona no sale de su error, la iglesia tiene que rechazarlo. Escúchale, yo sé que no gusta lo que digo, pero la iglesia tiene que rechazarlo. Hay un pecado que se llama herejía. ¿Sí conocemos ese pecado? ¿Cuántos dicen amén? Cuando menos lo hemos oído nombrar, ¿verdad? ¿Sí o no? La Biblia dice que ese pecado es destructor de la fe. Entonces la iglesia tiene que, cuando alguien, después de todo lo que acabo de señalar, lo repito, corregirlo con amor, señalarle, reprenderlo, y no se corrige, la iglesia tiene que rechazarlo y tiene que señalar por qué se le rechaza. Por el peligro que hay de que las ideas que trae, que ya le fueron expuestas, destruyan y contaminen la fe de otros. ¿Ok? Mira, pero ¿por qué tan poquito amor? ¿Por qué tan intolerantes? A ver. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No lo escuché bien. ¿Cuántos dicen amén? Gracias. Ahora sí. Supongamos que en el mercado
hay un producto que se vende como inofensivo. Vamos a pensar en un jugo de naranja, que se le vende a los niños. Sin embargo, está demostrado que ese juguito de naranja que se compra en cualquier tienda tiene una sustancia tóxica que está dañando el hígado y que está matando niños. ¿Cuál es tu deber dentro de tu sociedad? Denunciarlo. Cuidar a los niños, que los va a matar. Ok, el deber de la iglesia es denunciar cualquier cosa que presente un riesgo para matar la vida del cuerpo. Escucha bien, la vida de la iglesia no depende de lo que come. La vida de la iglesia depende de la doctrina que escucha y que entiende. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, toda mentira que se meta a la iglesia, que sea así, que atente contra la verdad de Dios, la va a matar, no la va a bendecir. El deber de la iglesia es señalarla, rechazarla, hacerla a un lado. Ahora bien, termino esta enseñanza haciendo una pequeña aplicación personal. Tú sabes que hay un hermano que tiene ideas diferentes, que vive diferente a lo que tú escuchas domingo a domingo. Viene, canta, está aquí con gusto, pero ¿qué haces? ¿Lo amonestas? ¿Platicas con él? ¿O nomás lo dejamos así? ¿Lo reportas a las autoridades de la iglesia? Oye, mira, este hermano, pues mira, anda con sus ondas raras, se va a meter a esta iglesia, anda en esta otra iglesia, en YouTube escucha quién sabe cuántas cosas, escucha la alabanza de fulanito de tal que está bien perdido. ¿Lo reportas? Ojo, si somos parte de la iglesia de Jesucristo y si nos aplicamos esta palabra, Dios tendría contra nosotros, tengo contra ti, que tú tienes tolerancia contra aquellos que tienen esa doctrina que destruye y que mata a mi iglesia, y no haces nada. Pero vamos a darle una aplicación un poquito más personal. Pensemos que tú tienes ya mucho tiempo escuchando el evangelio, y no aquí, sino en otra iglesia. A lo mejor vienes de la católica, a lo mejor vienes de una iglesia evangélica, a lo mejor vienes de los testigos de Jehová, y tú dices, pues yo soy salvo desde que aquel pastor en aquella campaña me dijo, acepta a Cristo en tu corazón, desde entonces soy salvo. Ok. Dime una cosa. ¿Has hecho un análisis exhaustivo del evangelio que te predicaron? La Biblia me manda a que yo analice todo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Examine todo y que retenga lo bueno. Si no lo sabes, te lo notifico. O sea, Dios quiere que yo analice el evangelio que me predique. Es más, tú deberías, si eres celoso y fiel para con tu propia alma, tú no deberías de confiarte en lo que yo te estoy diciendo. Tú deberías de apuntar lo que yo estoy diciendo o revisar la enseñanza y decir, a ver, vamos a ver si es cierto lo que dice el hermano Juan Carlos es cierto o no. Vamos a checarlo con la Biblia. Vamos a revisar si las cosas son así o no. O sea, tú no deberías de ser crédulo. Tú más bien deberías ser un poquitillo escéptico, ¿no? Dios, si tú vienes aquí, yo entiendo que Dios te da algún testimonio de que Dios está y da su espíritu y todo eso. Sin embargo, no deberías de ser crédulo, sino ser honesto contigo mismo y fiel para con Dios y revisar si el evangelio que te ha sido predicado es fidedigno, porque a lo mejor tú crees que eres salvo y con todo respeto, a lo mejor no lo eres. Porque el pastor te dijo, a ver, acepta a Cristo en tu corazón, tú lo aceptaste, ok, sentiste calorcito, amén, ya eres salvo. Esa no es ninguna evidencia de que seas salvo. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Dos cositas, ¿cuáles son? Arrepentirme y creer. Así es, van de la mano, son dos.
¿Dónde dice la Biblia que tengo que aceptar a Cristo en mi corazón? En ningún lado. Entonces, ¿ya analizaste eso? ¿Eres aquella persona que escucha cualquier cosa en internet, así el que sea, alguien lo puso en su Facebook y ahí estás, 45 minutos escuchando al profeta fulano de tal, no sabes ni cómo vive? O la música que escuchas, lo digo con todo respeto, y algunos, yo sé que a algunos les es chocante lo que digo. Prefiero ser fiel a Dios y ser chocante a ti, y no al revés. No caerte bien a ti y serle chocante a Dios. Algunos escuchan música pseudocristiana que no han revisado si está acorde a la Escritura o no. Si el espíritu que ministra en esa música es un espíritu, es el espíritu de Dios o es el espíritu de un hombre seductor, romántico y que lo único que quiere es llenarse de billetes el bolsillo. Y amado, quizás esa sea la respuesta por la cual no haya crecimiento espiritual o no haya salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Rechazar las falsas doctrinas. Rechazar las falsas doctrinas. Necesitas, oiga hermano, pero ahora ¿de dónde me alimento si ya no puedo yo volver a Paul Washer? Yo no estoy diciendo que Paul Washer sea un falso profeta, pero tú deberías depender nada más de este bendito y precioso libro. De esto deberías de depender y de nada más. De esto y de la guianza del Espíritu Santo. Doblar tus rodillas y suplicarle al Señor que tenga misericordia de ti y te haga entender lo que dice este precioso libro. Nada más. Y si tienes comezón de oír, pues, Señor, quítame mi comezón y que el Espíritu Santo te guíe a entender la verdad. ¿Sí estamos o no estamos? Amén. Bien, ok. 2 palabras más. Espero que no me tomen más de 2 horas estas 2 palabras. Dios le hace un llamado al arrepentimiento a esta iglesia. Apocalipsis 2, versículo 16. Le dice, o sea, toleraba las falsas doctrinas, toleraba a los que tenían las falsas doctrinas, estaban tibios en cuanto a hacer algo, y le dice, por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, hay una amenaza de por medio. Y le dice, a ver, si esto no se corrige, no van a conocer el lado misericordioso de Dios. Van a conocer el lado severo de Dios. Es lo que está queriendo decir. ¿Cuántos dicen amén? Si esto no se corrige, esta iglesia va a experimentar no los momentos de gracia, sino los momentos de severidad. ¿Ok? Eso les está diciendo. Y les está diciendo, arrepiéntete. Amado, yo sé que hablamos cada domingo del arrepentimiento, pero no está de más, de verdad, recordad qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es sentirte mal y llorar. Eso no es arrepentirte. Arrepentirte es cambiar de forma de pensar. Entender, wow, a Dios le desagrada la mentira. Yo tengo 35 años de darme permiso para decir mentiras. Me voy a ir al infierno si sigo diciendo mentiras. Me voy a detener. Y por primera vez en mi vida voy a hablar la verdad por agradar a Dios. Eso es arrepentirse. ¿Sí me entiendes? ¿Hay una acción? Sí. Pero de completa razonamiento de entender la voluntad de Dios. Que nos transformemos, dice la Escritura, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dios no quiere que, ay, sentí miedo, ya no voy a hacer nada. ¿No entendiste por qué? Lo vas a volver a hacer. Pero por eso es importante entender los mandamientos. Y por eso es importante dejar que el Espíritu de Dios, no sé, me haga sentir mal. Si estoy viendo que el mandamiento me hace sentir mal porque he sido mentiroso, fornicario, que lo haga. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué hace? Produce arrepentimiento para salvación. Produce un cambio de mentalidad y produce una tristeza que bien puede llevarme a llorar o no puede llevarme a llorar. Pero a lo que sí me debe de llevar es a confesar mis pecados
y a hacer lo que a Dios le agrada. Ese es el arrepentimiento. ¿Sí entendemos? Entonces Dios le dice a la iglesia, a esa iglesia, cambia tu forma de pensar. Si tú piensas que mi gracia va a seguir contigo y tú vas a seguir tolerando a estas personas, estás muy equivocada. Lo que vas a ver a continuación no va a ser mi gracia, sino vas a ver mi castigo. Wow, detente, piensa. No. Yo amo a Dios, yo amo su gracia, yo amo su espíritu. También amo a estos hermanos, pero amo más a Dios. ¿Sí estamos o no estamos? Qué decisión tan difícil, ¿verdad? Uno de esos es mi amigo. Wow, lo siento mucho. Amado, o te arrepientes y dejas esas porquerías, o no puedes congregarte con nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Tenle por gentil y publicano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es triste, es duro? Claro que sí. Así como es duro que te quiten un tumor, que te corten un pie, o que tengan que meter a la cárcel al que está vendiendo esos jugos corrompidos. Sí, sí, es triste, es duro y es difícil. Sí, pero se tiene que hacer por la gloria de Dios. Amén. Y muchos no se quieren arrepentir porque el arrepentimiento es un proceso doloroso. Hace poquito en un retiro un hermano, un recién nacido en Cristo, me decía: hermano, no sabes qué doloroso me ha sido dejar mi pecado. Tenía yo un chorro de botellas en mi casa y qué duro me fue estar ahí tirándolas. Oh, sentía yo que se me iba el alma y el dinero ahí. Y así es a veces romper con tu novia, romper con el internet, romper con el Facebook, romper con la mentira. Es duro, pero se tiene que hacer. ¿Qué crees que sea más duro? ¿Enfrentar la ira de Dios en el juicio eterno o cortar con el pecado? Creo que es más duro la ira de Dios, ¿no? Bien, entonces ojalá entendamos lo que es arrepentirnos, amado, y lo hagamos en hechos y en verdad. O sea, hoy yo te dije, empecé esta enseñanza diciéndote: Dios te quiere hacer el bien, Dios te trajo, estoy seguro. Por eso oré yo, por eso oraron mis hermanos, para que vinieras, para que escucharas la palabra, para que la palabra te aprovechara. Dios te quiere en el cielo, Dios quiere ser tu padre, Dios quiere ser tu amigo, pero hay algo que tienes que hacer tú: arrepentirte. Entonces, qué importante es entender, tienes que cambiar. A ver, ¿qué cosas que hago? ¿Qué cosas que hago le están desagradando a Dios? Me voy a detener, las voy a parar, voy a confesarle a Dios: mira esto, le voy a dar la cara, esto ya sé que yo estaba haciendo y te desagrada, perdóname, quiero hacer las cosas para ti. Entiende, no es de que llores, no es de que te sientas así, no, es de que pienses, de que le pidas y si ya no te sientes mal con nada que se dice en el púlpito, dóblale las rodillas a Dios y dile: Señor, necesito tu Espíritu Santo, porque ya ni me siento mal con la palabra. Que tu Espíritu Santo vuelva a hacerme sentir mal con la palabra. Que tu Espíritu Santo vuelva a traer a mí esa tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Amén. Entonces, importante es que tú lo entiendas. Si de algo has de tomar esta enseñanza, hay muchas cosas hay que aprender. Siempre se aprende algo en la palabra de Dios. Pero que hoy Dios deje grabado en tu mente, en tu corazón: arrepiéntete. Y mira que el llamado al arrepentimiento no solo es un llamado para el que no se ha entregado a Cristo. ¿Le está escribiendo a cristianos o le está escribiendo al mundo? Le está escribiendo a cristianos. Entonces Dios le llama a esos cristianos a que también cambien su forma de pensar y hagan las cosas como Dios quiere. Ese es el punto. Entonces, la palabra es para todos. Amén. Bien. Una conclusión. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aprendamos, amado, aprendamos de esta iglesia, en medio de una oposición tremenda, en medio de dificultades, en medio de los mismos demonios, en medio del mismo infierno, eran fieles a Dios. Entonces, ya dejemos, es que aquí es difícil porque el carnaval, te aseguro que no es más difícil aquí que allá. Y si allá pudo Dios levantarse cristianos, aquí puede levantarse Dios fieles. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aprendamos, salgamos, vayamos a hacer su voluntad, creámosle.
Sirvámosle con amor. Pensemos que si allá en ese lugar Dios pudo perdonarle pecados, ¿tú te imaginas los pecados que tuvieron esos cristianos? Algunos han de haber sido verdaderos adoradores de Satanás. Te aseguro que Dios, para glorificarse, hasta una sacerdotisa del templo de Esculapio salvó. Te lo aseguro. Ya lo veremos allá en el día que estemos todos juntos cantando alabanzas a Cristo. Casi te lo puedo jurar. Y si Dios tuvo el poder para salvar a esos pecadores, ¿por qué no le vamos a creer que no nos puede salvar a nosotros? ¿Por qué no le vamos a creer que no nos puede salvar, transformar? Y si Dios tuvo el poder para sostenerlos en medio de tal oposición, ¿por qué no va a tener el poder para sostenernos a nosotros en medio de estas tinieblas? Amén. Aprendamos de sus errores, aprendamos de ese error. No debemos de tolerar las falsas doctrinas y empecemos por nosotros, no por lo que vemos en los hermanos, por nosotros. ¿Qué escucho? ¿Qué veo? ¿Qué permito que entre a mi mente y a mi corazón? ¿Qué alabanzas traigo en mi celular? ¿Qué alabanzas traigo en mi carro, en mi casa? Acuérdate, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pues aprendamos y veamos, velemos por nuestros hermanos, velemos por la iglesia, que no entren, y si entran, corrijámosles con amor. Quizá están solamente engañados y Dios los trajo para ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Cambiemos con la verdad su error, pero si persisten y si presentan un peligro para la iglesia, hagamos lo que Dios nos manda. Contendamos por la fe. Defendamos la fe, defendamos la verdad. Amén. Aprendamos de esta iglesia a volvernos de nuestro mal camino. Aprendamos de la iglesia a cambiar nuestra forma de pensar, a decir, bueno, Dios piensa así y yo pienso así. No debo de pensar así, debo de pensar como Dios piensa y debo de hacer las cosas como Dios quiere. Amén. Y no importa cuál sean las circunstancias. Termina la escritura diciendo, versículo 17 dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Está hablando obviamente de cosas eternas y amado, por favor no me vayas a preguntar cuál es ese nombre de la piedrecita. Yo tampoco lo sé. Es un nombre que solo ha de conocer aquel a quien Dios se lo dé, ¿verdad? Precioso privilegio de recibir el galardón, de ser alimentado por Cristo Jesús, de esa atención personal. Fíjate cómo este mismo pasaje nos deja ver que la salvación es tan personal, personalísima, que no decir, bueno, la iglesia va a saber de quién va a ser el nombre que le dé al hermano Francisco. No, solo lo va a saber Cristo y Él. Tan personales las cosas que Dios le dé a cada uno. Tan maravillosos los tesoros que Dios tiene preparados para aquellos que creen en Él. Que vale la pena decir, Señor, pues por deleitarme en tu amor, por estar en tu presencia y por todas las cosas que tú prometes, ¿cómo no voy a hacer lo que tú me dices? Amén. Vamos a cerrar los ojos y hagamos una oración para terminar esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha alumbrado el camino. Gracias, Señor. Enséñanos a portarnos como esta iglesia valiente y valerosa en medio de las tinieblas, Jesús. Danos esa gracia especial para hacer tu voluntad. Y también danos esa gracia especial para rechazar la mentira y el pecado, Señor. Gracias, Jesús. Amado, quisiera terminar esta reunión dándole gracias a Dios de una manera especial, poniéndonos de pie, cantando este canto. Este canto es un
Es una oración. No sé si te lo sepas, si no lo vas a tener en la pantalla, lo tenemos. Cantémoslo juntos. Démosle gracias a Dios de esta manera. Y repasemos lo que Dios nos ha hablado a través de Él. Oh Padre, cómo necesitamos, Señor, que nos des oídos para oír lo que tú le hablas a tu iglesia, Señor. Que no obstante lo adverso que pueda ser lo que nos presenta este mundo, Padre, tú nos des todo lo que necesitamos para poder serte fieles y vencer, Señor. En el nombre de Jesús necesitamos mucho de ti, Dios. Ministranos con tu espíritu, con este canto, Señor. Tú amas la alabanza de los íntegros de corazón. Te gozas y te deleitas en el canto de los justos. Tú amas la alabanza de los íntegros de corazón. Te gozas y te deleitas en el canto de los justos. Ayúdame hoy a no doblarme contra los vientos y las dificultades, a no venderme y no deshonrarte, a no ponerle precio a tus verdades. Ayúdame hoy a ser como la roca que no se mueve ni con las tempestades. Enséñame hoy, enséñame hoy. Tú amas la alabanza de los íntegros de corazón. Te gozas y te deleitas en el canto de los justos. Tú amas la alabanza de los íntegros de corazón. Te gozas y te deleitas en el canto de los justos. Ayúdame hoy a no doblarme contra los vientos y las dificultades,
no venderme y no deshonrarte, a no ponerle precio a tus verdades. Ayúdame hoy a ser como la roca que no se mueve ni con las tempestades. Enséñame hoy, enséñame hoy, enséñame hoy. Padre, llénanos de ese espíritu fiel, valiente. Danos una mente renovada para hacer tu voluntad, Señor. Danos esa sensibilidad, Señor, para identificar tu voz y rechazar las mentiras del príncipe de este mundo, Señor. Abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley, Señor. Que podamos conocer, Señor, la verdad de tu palabra. Dice tu escritura que tus ovejas oyen tu voz, Señor. Que haya esa sensibilidad en nosotros, que seamos verdaderas ovejas, Señor, transformadas por tu verdad, por tu espíritu, Señor, fieles, celosas para identificar el alimento que nos da nuestro verdadero pastor, Señor, y para identificar también los falsos alimentos que traen los lobos y los salteadores, Señor. Que podamos solamente ser fieles a ti, como dice este canto, Señor. No ponerle precio a ninguna de tus verdades, no relajarnos, sino amar tu verdad y defenderla, Señor. Así nos cueste la vida, como Antipas, Señor, tu testigo fiel, Señor, que defendió tu verdad en medio del trono de Satanás, Señor. Sí, Señor. Así que nosotros no nos doblemos por la presión de las religiones, por la presión de aquellos que dicen ser cristianos y no lo son, Señor, por la presión de un mundo, Señor, que demanda tolerancia cuando tú no amas el pecado, Señor, cuando tú lo aborreces. Oh Padre, dótanos de ese espíritu, Señor, para poder identificar lo que tú quieres y lo que tú rechazas, Señor. Gracias, Jesús. Danos esa libertad, aún danos ese amor, Señor, por nuestros hermanos, por tu iglesia, para atalayar a nuestros hermanos, Señor, para identificar, Señor, cuando el diablo mete en medio de tu iglesia un lobo, Señor, que quiere destruir tu verdad, Señor. Dótanos de ese espíritu sabio, Señor, entendido. Ponnos por atalayas en medio de tu pueblo, Señor. En nuestras casas, que comencemos con nuestra esposa, nuestros hijos, Señor. Que lo seamos en tu iglesia para amar a nuestros hermanos, para librarnos mutuamente del error, Señor. Danos esa libertad, Dios. Que no tengamos temor de hablar lo que tengamos que hablar. Que lo hagamos conforme a tu palabra, Señor. Sube a la torre atalaya, avisa al pueblo el mal, que el enemigo le rodea y aún adentro está. Que el enemigo le rodea y aún adentro está. ¿Qué pide Jehová de ellos?
que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, Mario, la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Grita en la torre atalaya, anuncian que es santo Jehová. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Padre, gracias. Que tu palabra permanezca en nosotros y nos ayude a comportarnos como es digno de tu evangelio, Señor. Permaneciendo fieles, permaneciendo en la fe, Señor. Amando lo que amas y aborreciendo lo que aborreces, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gracias por cada hermano, por cada amigo que trajiste el día de hoy, Señor. Completa con tu espíritu tu obra en cada uno de nosotros, Dios. En el nombre precioso de Jesús. Te agradecemos, bendito Señor. Amén.